de este cambio de tema está plenamente enfocado en lo que es optimización y eficiencia dentro del proceso productivo, ¿ya? Pero en producción hay muchas más otras decisiones que influyen en cómo se usan los recursos, en los elementos que uno obtiene como resultado de esas decisiones, en los objetivos que tiene la firma cuando se plantea el cómo tomar decisiones de esta característica. Y uno de estos temas tiene que ver con cómo se demandan los factores, ¿ya? Y en el planteamiento de los elementos que influyen en cómo tomamos las decisiones de demandar factores, aparece un economista clásico que ha sido fundamental en el estudio microeconómico, que es el señor Alfred Marshall, ¿ya? Este economista de alguna manera estableció e identificó 4 variables que a él le parecían bastante claras en términos de la relación que producían entre la demanda o los elementos que hacían gatillar la demanda por factores y efectivamente las cantidades demandadas de esto, ¿ya? Y a partir de su propuesta se definieron lo que se conoce como las 4 leyes de Marshall, ¿ya? En los comienzos Marshall no ofreció comprobada estructura de evidencia matemática porque los economistas clásicos eran más bien filósofos, eran como observadores de la realidad, pero después a esto se sumaron varios otros discípulos como Pigou, Higgs, Allen, Moore, todos estos grandes microeconomistas a lo largo de la historia, y que han ido construyendo la teoría en base a estos primeros planteamientos que eran básicamente observaciones del entorno, y ellos sí aportaron evidencia. Entonces básicamente en la evidencia, que es lo que yo les digo que uno contrasta la teoría con datos concretos, aparecieron 4 variables que son claramente explicativas del comportamiento de demanda por factor. ¿Cuáles son estas 4 variables? Dice básicamente que apuntan a levantar los elementos que favorecen la flexibilidad o rigidez, es decir, la elasticidad de la demanda derivada sobre un factor que son de real importancia para decidir cómo se comporta la demanda por ellos. Acá hay un tema súper importante que tiene que ver con lo que estoy planteando en este minutito, ¿ya? Y es que la demanda por factores es una demanda derivada, es decir, los productores no demandan factores para tenerlos acumulados en una bodega, por decirlo de alguna forma. O sea, yo no contrato gente para que me caliente el asiento, tampoco en el fondo tengo capital utilizado para no utilizarlo porque tiene costo de oportunidad y tiene desgaste. Por lo tanto, si yo decido incorporar más unidades de capital, si decido contratar más unidades o mejorar los software, si decido aumentar los volúmenes de ingresos capitales, porque lo voy a hacer rendir. Por lo tanto, tiene una relación que no es directa con el bien, pero sí tiene una relación derivada. Entonces, esa asociación de entender que este mercado funcionaba con esa lógica, gatilló básicamente una observación donde estos economistas decían hay ciertos mercados de factores que son mucho más elásticos o mucho más flexibles y cambian con ciertas reacciones, y hay otros que son mucho más inelásticos y quisieron entender por qué. Entonces, identificaron que hay ciertas situaciones específicas, como lo que hablamos un ratito atrás, el monopolio, ¿ya? O la existencia de sindicatos o faltas de regulaciones o exceso de regulaciones en un mercado, ¿ya? Que manifiestan estas rigideces y de alguna manera en los mercados de los factores también aparecen. Entonces uno empieza a decir, a ver, hay ciertos elementos que facilitan el que uno acceda al mercado del factor y otros elementos que me ponen barreras para acceder al mercado del factor. Comprender las condiciones bajo las cuales una demanda derivada por un insumo productivo es más o menos inelástica deviene de la posibilidad que una restricción de oferta provoque grandes o pequeños efectos en los costos. Claro. Si se producen contingencias, por ejemplo, si nosotros tenemos como un insumo específico que lo traemos, no sé, de China, y se produce alguna contingencia en donde, por ejemplo, por problemas de transporte, de costos, de leyes, de conflictos de distinta índole, yo no puedo traer los insumos de China y por eso me quedo como sin acceso a cierto nivel de insumo. Si yo no tengo capacidad de sustituir eso, voy a reflejarlo a través de una inelasticidad de demanda por ese factor. Y cuando el factor es muy inelástico, todo el efecto del impacto de ese tipo de perturbaciones raras que pueden pasar se manifiesta en precio. Por lo tanto, de alguna manera tiene una transmisión a costos directo.
Pero si por otra parte yo puedo sustituir, ya, tengo este problema con el despacho de China, pero puedo cambiar a otro tipo de insumo rápidamente y me ajusto, no enfrento el efecto costo y el efecto mayor precio o de la escasez del bien o del insumo, y esto de alguna manera me quita presión sobre la estructura de costo. Entonces quiere decir que yo puedo reaccionar de mejor manera frente a ciertas perturbaciones, ¿ya? Entonces, entender cómo se comporta la demanda por los factores es súper importante por ese tipo de problemas. Por ejemplo, si existen dos demandas por un insumo productivo ante la contracción de oferta del factor, esto provoca una mayor retribución en la demanda más inelástica. Acá hay un diagrama, un gráfico, ¿ya?, que representa una situación donde además uno dice puedo tener ofertas, con cierto nivel de comportamiento distinto, pero con demandas que se comportan mucho más flexibles o menos flexibles. Cuando nosotros enfrentamos demandas más flexibles, vamos a tener demandas un poquito más horizontales. Cuando son demandas más inflexibles, enfrentamos demandas un poquito más pronunciadas. La gran diferencia, por una parte, va a tener que ver también con el comportamiento de oferta, pero si le quitamos el efecto de oferta encima, el principal impacto lo voy a ver en precio. Entonces, quiero entender qué elementos me van a gatillar o van a explicar que enfrentemos demanda por factores que tengan pendientes mucho más pronunciadas versus otras demandas por factores que tengan comportamientos mucho más horizontales o más abiertos. ¿Qué es lo que dicen las leyes de Marshall? Las leyes de Marshall hacen relación a 4 variables. La primera es la elasticidad, precio, ¿no es cierto?, precio, cantidad o precio demanda del bien. La segunda es la participación del factor en el costo de producción del bien. La tercera es la capacidad de elasticidad de sustitución entre factores. Y la cuarta es la elasticidad oferta del otro factor. Y cada una tiene implicancias distintas sobre la demanda por el factor. Me explico cada caso. Lo que básicamente está mirando Marshall con esto es qué tan elástica es la demanda por el factor que está observando, por ejemplo, mano de obra, cuando cada uno de estos 4 elementos se comporta de determinada manera. Entonces, hay ciertos elementos de comportamiento que en realidad parecen como súper lógicos o que tienen un causal más directo en la relación bien, mercado del bien, mercado del factor. Por ejemplo, si yo tengo un mercado del bien X, donde la demanda por el bien X tiene relativamente una elasticidad más o menos flexible, si pasan cosas en este mercado, como por ejemplo crisis climáticas, problemas de transporte, problemas de costo, crisis política, cualquier cambio en el precio, por ejemplo, supongamos una caída en el nivel de precio, si la elasticidad tiene un comportamiento más o menos horizontal, va a tener más o menos una reacción importante de respuesta, ¿ya? O sea, si yo tengo la demanda así como media inclinadita en forma horizontal, ajustes chiquititos, me muevo un poquito para el lado, en el precio me van a provocar cambios en la cantidad demandada que van a tener una magnitud mayor que el ajuste en el precio. Entonces yo digo, por ejemplo, el precio cayó en un 10%, pero la cantidad demandada del bien puede expandirse en más del 10%. Entonces yo con eso entiendo que esta función de demanda tiene una elasticidad mayor a la unidad, ¿ya? Si el oferente observa que el mercado en donde produce y vende su bien se comporta de esta manera, tiene incentivos a producir más porque la ley de oferta busca el compensar las brechas de demanda. Entonces el oferente va a salir al mercado del factor, por ejemplo mano de obra, y va a decir, y el mercado de la mano de obra, ¿no es cierto?, va a depender de la productividad marginal. Entonces va a ver que si tiene ese efecto de reacción flexible en el mercado del bien, también se va a materializar un cambio en el comportamiento de demanda por el factor. Porque muchas empresas van a querer salir a contratar factor para ayudarle a terminar de ofrecer mayor nivel de bien.
Y dado que el mercado del factor está viendo que más empresas contratan, más trabajadores se van a ofrecer para este tipo de función. Entonces lo que uno empieza a ver en el mercado es que hay una serie de eventos que se van traduciendo y que identifican ciertos canales de conversación entre un mercado y otro. Entonces la primera ley de Marshall dice que la elasticidad de demanda derivada del factor, por ejemplo trabajo, va a ser más elástica mientras más elástica sea la demanda por el factor. Por lo tanto, hay una consecuencia natural de elasticidades en dos mercados distintos. La segunda ley hace referencia a lo que nosotros llamamos participación del factor, por ejemplo, alfa sub L. ¿Cuánto vale el costo de contratar unidades de trabajo al precio, ¿no es cierto?, contratado, dividido por lo que me cuesta o por lo que genero en términos de ingresos de producción? Si el factor mano de obra es muy importante dentro del costo de producción, va a tener un impacto grande cualquier cambio en el precio, por ejemplo, de ese factor. Por lo tanto, lo más probable es que si esto pasa así, el efecto de la elasticidad sobre ese factor sea mayor mientras mayor sea la participación de ese factor en los costos de producción. Cuando a mí me enseñaron estas leyes, me acuerdo el ejemplo que me dio el profesor, no se me olvidó nunca más. Me dijo, imagínense que lo que estamos produciendo son camisas, ¿ya? Y si uno sintetiza de manera muy sencilla los insumos que convergen en la producción de camisa, uno podría decir está la tela, por una parte, y los botones. En pesos relativos, la tela tiene un peso mucho más importante que los botones. Por lo tanto, si la tela cambia un poquitito de precio, va a impactar fuertemente el costo de producción de la camisa. Por lo tanto, eso le afecta al productor. Pero si el proveedor de botones sube, por ejemplo, 100 pesos los botones, el impacto del botón sobre el costo de la camisa es mucho menor. Por lo tanto, ese proveedor puede jugar con esa capacidad de negociación y no va a generar un impacto muy significativo en la cantidad de bien contratado o de insumo contratado por ese productor. Por lo tanto, los pesos relativos en los costos de contratar factores y en el peso que esto tiene sobre la capacidad de producción tiene un impacto súper importante. O sea, es más diferente o tiene un impacto mucho más importante el que el factor tenga una participación fuerte e identificable en un proceso de producción versus otro que es como el pelo de la cola, en el fondo, del proceso productivo que yo casi no lo veo, no lo percibo. Por lo tanto, se puede tener mayores vulnerabilidades y me va a impactar mucho menos en el proceso productivo. Entonces, la segunda ley dice la elasticidad de la demanda derivada por el factor será más elástica, más flexible, mientras mayor sea la participación del costo en el producto. Obvio, mientras más importante sea, más me pega. Por lo tanto, voy a buscar sustituirlo. Esta segunda ley tiene una especie de nickname, de apodo, que se le dice la importancia de no ser importante. Cuando uno es chiquitito y en el fondo no te ven venir, como dice en el fondo el Lao Tse del Sun, ¿no es cierto?, en el arte de la guerra, tiene una posibilidad de generar un efecto estratégico final mucho más impactante que cuando uno viene con todo, ¿no es cierto?, el poder bélico encima del enemigo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Si yo actúo bajo una ponderación de participación chiquitita, la posibilidad de generar cambios significativos en los costos que impacten menos al proceso productivo es mucho más grande y por lo tanto la demanda por ese factor tiende a comportarse más inelástica. Entonces, a mayor participación del costo de producción, más elástico la demanda del bien, en este caso el factor. A menor participación del costo del factor en el costo del bien, más inelástica, ¿no es cierto?, la demanda derivada del factor. ¿Se entiende? La ley número 2, esa es como bastante obvia. ¿Consulta? Sí. En la 1, más elástico el factor trabajo. Es que lo usé como ejemplo el trabajo, pero puede pasar lo mismo con el capital. Ya, pero cuando uno es más elástico, ¿Sabes lo que pasa? Es que son mercados distintos. Entonces no deberían estar relacionados entre sí completamente. Porque son mercados súper diferentes. Lo que pasa es que no te confundas que cuando la empresa es la que mezcla los dos mercados en su funcionalidad dentro de la eficiencia. Pero el mercado del capital funciona con una lógica y el mercado del trabajo funciona con otra lógica.
Y si uno lo ve en la práctica, en realidad, no es que no se comuniquen nada, algo de comunicación tienen, pero no tienen efectos causales directos. O sea, lo que pase, en el fondo, ¿cuál es el efecto? A través de la producción. O sea, si por ese motivo hay más trabas o es más caro contratar unidades de capital, sí me puede pasar que yo no pueda seguir aumentando volúmenes de contratación de trabajo porque no tengo más capital disponible. Pero no es que el mercado del capital influya sobre el mercado del trabajo directamente, hay una cadena de eventos, ¿sí? El costo, en la ley número 2, ¿Sí? si aumento o disminuye, quiere decir que elásticamente va a aumentar o disminuir la cantidad de factor trabajo. Lo que pasa, lo que te está diciendo la ley de Marshall en el fondo es la capacidad de influencia que un cierto comportamiento tenga sobre la elasticidad. Entonces lo que Marshall observó es que generalmente aquellos factores que tenían un peso relativo más marcado, más fuerte, generalmente tenían una demanda más elástica. Porque evidentemente como te pesa más, vas a querer cambiarlo rápido. Elástico acá tiene que ver con ajuste. Lo puedes ajustar mucho, porque te pesa mucho en tu costo de producción. Por lo tanto, lamentablemente vas a tener que tomar decisiones de ajuste, porque para seguir manteniendo eficiencia, no puedes seguir contratando lo mismo que antes si aumentó de precio. Y si bajó de precio, tú quieres aumentar significativamente la cantidad contratada, lo vas a hacer en la medida que tengas la capacidad física para incorporar el elemento, pero generalmente hay una asociación de participación mayor y relación de elasticidad mayor. Participación menor y relación de elasticidad menor. En el mercado del trigo, por ejemplo, la compra internacional hay escasez. Hecho mano a trigo. Lo que pasa es que la escasez es oferta, no es demanda. Y la demanda de la harina. Lo que pasa es que por eso, pero piensa, a ver, anda construyendo a poco. Yo sé que te vas a tu caso especial. Cuando no hay disponibilidad de trigo, hay escasez de trigo, el precio sube. Lo que tú tienes que ver ahí es si el trigo tiene otros sustitutos que tú pudieses en el fondo movilizar si es que el costo sube un valor tan grande que te modifica completamente tu cadena de costos, la producción. Porque evidentemente que no puedes seguir produciendo el mismo costo, o sea, ahora el trigo te sale 30% más caro. Porque eso se va a materializar en el trigo. Exacto. Entonces, tú sustituyes. Esa sustitución entre trigo argentino, paraguayo, no sé, de aquí y de allá, tiene capacidad de elasticidad. Porque tú le comprabas siempre a un tipo de proveedor, pero dado que las condiciones cambiaron, sustituiste a otro proveedor. Y eso implica otro tipo de negociaciones, otro tipo de transacciones, otro tipo de operación de compra. Eso es lo que tú tienes que analizar. Si el proceso productivo que guías tiene esa capacidad de sustitución, va a tener más elasticidad. Si no tiene capacidad de sustitución, no va a tener elasticidad, ¿ya? O va a tener menos, ¿ya? Por eso yo les explico, la elasticidad es un concepto que más allá de aprenderse la definición de qué es lo que es, cambio porcentual en el fondo de la cantidad, en este caso demandada, respecto al cambio porcentual en el precio, tiene que ver con la capacidad que el proceso productivo tenga de hacer este ajuste. ¿Cuánto puede ajustar? Porque normalmente no es que lo pueda ajustar todo, puede ajustar un poquitito y uno va generando un blending. Tú dices, bueno, mantengo un pedacito, un porcentaje de compras de harina argentina, pero además me abro a otro tipo de productores para poder balancear la estructura de costos. Y eso es lo que hacen todas las empresas. No es que uno tenga, cuando uno le compra insumos a distintas empresas, ¿qué es lo que hacen? Normalmente las compañías levantan 3 cotizaciones, en el fondo, que es lo típico, o sea, lo básico que uno tiene que hacer, con 3 competidores que más o menos ofrecen lo mismo, y uno sabe que algunas de estas cosas tienen cambios de calidad, cambios de costos, que uno de repente sacrifica rapidez por seguridad o calidad, por precio o volumen, por merma, lo que sea. Yo sé que voy a tener ese trade-off, pero quiero medir en términos de empresa cuánto es lo que puedo sacrificar de cada una de esas decisiones. Y eso te lo da la elasticidad, en el fondo. Ley número 3. Esta es más obvia. Si la elasticidad, ¿no es cierto?, de la demanda derivada es alta, por el factor, va a ser más elástica mientras mayor sea la elasticidad de sustitución factorial. Obvio, un insumo que tiene muchos sustitutos, cambios chiquititos en el precio de algunos de ellos hacen que no cambien rápidamente. Tengo 20.000 sustitutos. ¿Qué es lo que hacen las empresas que tienen de repente poder de negociación y que tienen muchos proveedores? Y dicen, ay, mira,
tú me lo vendís más caro y le compro todo el combustible al otro gallo. Entonces, ¿qué obliga a hacer al proveedor? En el fondo a negociar hacia la baja y tratar de ofrecerle una mejor alternativa al que le está comprando volumen, porque con eso en el fondo asegura capacidad de venta. Entonces, si tengo muchos sustitutos, voy a enfrentar una elasticidad mucho más alta. Cuarto, la elasticidad de la demanda derivada por el factor es más elástica, mientras más elástica sea la oferta de otros factores. Esta tal vez es menos intuitiva que las otras, pero tiene que ver con esto. Como Gerardo ha identificado en varias oportunidades, esta parte me queda clara que ya la aprendiste y me va a servir de ejemplo. Yo puedo estar analizando la elasticidad de la mano de obra, ¿ya? Pero resulta que existe otro factor que de alguna manera tengo que mezclar con la mano de obra para que los factores puedan ir creciendo de manera orgánica e ir generando una producción, un efecto en la producción que sea medible. Entonces yo puedo enfrentar un mercado del trabajo súper flexible, súper movible, pero si en algún minuto dado yo tengo, por ejemplo, un acceso al factor capital que está restringido, no puedo seguir aumentando infinitamente factor trabajo aunque estén todas las condiciones dadas para hacerlo, porque tengo una capacidad instalada, por ejemplo, completamente inelástica. Esto le pasa mucho a las empresas cuando agotan sus líneas de financiamiento. Están saturados en crédito con el proveedor, con la banca, con los dueños, y en realidad pasar a otro volumen de financiamiento implica subir puntos en riesgo y en costos que son inviables para la empresa. Por lo tanto, llega un minuto en que de alguna manera tienen colapsado todos los canales de recursos y aunque quieran ampliarse en capacidad y tengan todos los factores dados para ampliarse en capacidad, no pueden seguir haciendo porque tienen restricción de capital. Entonces, la oferta y el comportamiento de la elasticidad de oferta del otro factor también va a tener injerencia en la elasticidad de demanda del factor que estoy analizando. Entonces, si estoy analizando mano de obra y quiero saber si es flexible o no es flexible respecto del cambio de los precios, si la elasticidad del capital, en este caso oferta del capital, es completamente inelástica, quiere decir claramente que la elasticidad de demanda derivada por el factor trabajo también va a tender a ser inelástica. Lamentablemente no la voy a poder cambiar por cambio en precio. Este tipo de relaciones es importante para poder entender lo siguiente. Uno muchas veces cree que el precio es necesariamente la variable que va a movilizar a todos los mercados. El precio es una variable súper potente porque sirve para equilibrar el mercado y en realidad mueve muchas veces las decisiones, pero no es la única. Por lo tanto, bajo ciertos elementos los precios pueden cambiar mucho, como en el caso de rigideces en el acceso a un cierto bien, en este caso un factor, pero si yo no tengo más acceso ya a financiamiento, no tengo cómo flexibilizar el volumen de lo que tengo contratado o lo que quiero incorporar al proceso productivo. ¿Ya? Ejemplos concretos, por ejemplo, hoy día un país que está en estas condiciones es Venezuela. Venezuela con un ENVI, ¿no es cierto?, que llega casi a los 6.000 puntos, no tiene acceso alguno a líneas de financiamiento distintos. Entonces usted mira, pero profe, está contradiciendo, está hablando de un país y justamente antes nos dijo que macro, no micro, no, claro, pero cualquier proceso productivo, firma o actor económico con el apellido Venezuela tiene a la colita 6.000 puntos de premio por riesgo por incapacidad de pago. Entonces, o sea, no tienen capacidad de financiamiento a ningún nivel, ¿ya? Ni en el fondo el más acaudalado que haya estado en algún momento en Venezuela, que por el hecho de tener sus capitales retenidos, ¿no es cierto?, en una economía que está con ese nivel de problema, tiene restringido el acceso al financiamiento. ¿Ya? Y ese es una parte importante que explica la escasez ya dentro de la economía. No vemos todavía mucho la diferencia entre la tercera ley y la cuarta ley, porque... son distintas. No, porque, sí, son distintas. Si son una de sustitución, pero la de sustitución también es sujeto a restricciones. Lo que pasa es que la sustitución demuestra amplitud. ¿Cuán sustituto eres? Y en algunos casos puedes no tener sustitución, y eso es lo que te dice, si no tiene sustitución, o sea, si usted no puede cambiar para nada, es inelástico. Lo que pasa es que la razón por la cual te explica la inelasticidad es distinta. Tú puedes estar en una situación en donde no tienes sustitutos y eres inelástico porque no puedes sustituir.
Y en la cuarta eres inelástico porque la restricción o el acceso a otro factor está restringido. No es que no lo puedas sustituir, lo puedes sustituir en otros casos. Pero entonces en ese caso, bueno, si no tengo acceso a capital, ¿qué ocupo? No sé, conocimiento de personas. Más botones. Exacto, ¿te fijas? Si no tengo acceso a más, no puedo. Eso es lo que te dice. Por eso la razón del por qué es inelástico cambia. Exacto. Caso de las leyes de marcha. En resumen, las 4 variables que explican las leyes de marcha son las que están arriba. El primer símbolo corresponde a la elasticidad de demanda derivada, es decir, cuánto cambia la cantidad demandada del factor cuando cambia el precio del factor. ¿Ya? Y eso dice es función de 4 variables: elasticidad, precio de la demanda del bien, que usa el factor,